Esta mañana hemos recibido la visita de Dateator en nuestras oficinas. Dateator es una agencia boutique creativa y partner certificado de Connective desde 2021. Especializados en marketing automation, ayuda a los e-commerce a aumentar sus ventas mediante estrategias personalizadas de captación de leads, segmentación de usuarios y cross-selling. Además, su misión es optimizar cada punto de contacto con el cliente para incrementar el ticket medio y fidelizar a los usuarios. Si quieres descubrir cómo pueden ayudarte a vender más utilizando Connective, quédate a ver el vídeo. Bueno, hola a todos. Hoy tenemos con nosotros a uno de nuestros Lead Affairs Experts, que es Nacho de Dateator. Es un placer para nosotros tenerte aquí en nuestras oficinas. Y bueno, va a contarnos un poquito sobre su experiencia con Connective desde los inicios hasta ahora y aportarnos ese valor y ese conocimiento sobre la herramienta y todo tuyo. Muchas gracias, Judith, por la invitación. La verdad que es de los sitios que más me apetece estar y bueno, las instalaciones impresionantes y bueno, aquí estamos. Nacho, ¿puedes contarnos un poquito sobre ti, en qué proyectos estás trabajando actualmente y sobre todo cuál es la misión de Dateator? Pues mira, en estos momentos estoy trabajando en varios verticales, lo cual es interesante pues porque cada vertical te pide una solución distinta, ¿no? Pues desde el sector farmacéutico hasta sectores más de textil. Y bueno, es interesante pues porque tienes que darle al coco pues, para lanzar estrategias distintas dependiendo pues, del tipo de vertical. Cada usuario tiene sus necesidades y desde Connective pues, se las vamos cubriendo, ¿no? Cada marca tiene su momento ajá. ¿Cuál fue el tuyo para darte cuenta de que Connective era la herramienta ideal para ti? Bueno, en mi caso podríamos decir que desde los inicios he estado utilizando Connective. Nos podríamos remontar a prácticamente los inicios de Connective, lo cual es como si fuera de la cantera. Es decir, conozco toda la evolución de Connective y ya no solo a nivel de empresa, sino también a nivel técnico, ¿no? Y ver cómo se ha ido evolucionando, lo cual ha hecho, pues, ha constituido una herramienta brutal, ¿no? Es decir, desde ese momento en el que arrancamos con la hipercontextualización, que bueno, yo soy especial fan de la contextualización, de la hipercontextualización, y después ya pues la última vuelta de tuerca, que es el tema del RFM, es decir, más enriquecimiento del data, que al final te va a permitir pues hacer acciones más precisas sobre el usuario. Y siguiendo por esta rama, ¿cuánto tiempo llevas siendo partner de Connective? Inicialmente adquirí lo que es la aplicación básica, eso fue en 2021. Y recientemente, pues lo que es la de Data First, ¿no? Es decir, te da un poco ese crecimiento a nivel de conocimiento del data y cómo se puede aplicar en las estrategias digitales, ¿no? Porque lo que te va a proporcionar una serie de herramientas más precisas y por tanto a la hora de contextualizar el mensaje o contextualizar la estrategia va a estar siempre enfocada al perfil del usuario, lo cual va a ser bestial. Entonces alrededor de 5 añitos más o menos llevarás con nosotros desde los inicios. Sí, podemos decir que sí. Sí. Muy bien. ¿Y cómo te ha permitido la implementación de un enfoque más Lead Affairs con el resto de tus clientes para gestionar un poquito más las audiencias? Fundamentalmente porque, es decir, si nosotros sumamos lo que es la actividad de cualquier usuario y esa actividad la macheas, es decir, le das sentido según su valor RFM como cliente, ¿no? Pues eso te da una idea bastante potente de saber pues, qué estrategias de carrito abandonado hay dependiendo del tipo de usuario. Los aterrizajes, dependiendo de la recencia y frecuencia, también pueden ser distintos. Es decir, y por supuesto la comunicación multicanal, ¿no? Es decir, cada comunicación va por su canal correspondiente y encima va pensando en quién la va a recibir, en el perfil de usuario que la va a recibir. Y macheando, es decir, ese RFM, en el caso de que ya sean clientes, con la actividad del usuario, pues hace un tema espectacular. Y date cuenta que lo importante es que cuando nosotros segmentamos, después el propio, dentro de Connective tenemos esa herramienta para ver los insights, ¿no? Y eso nos va a permitir cada segmento, no solo los comportamientos, sino también los rendimientos, ¿no? Y eso, pues la verdad, el poder discriminar y comparar segmento contra segmento es muy interesante. ¿Algún ejemplo, aparte del análisis RFM, que también puedas compartir con nosotros?
Pues como he dicho antes, yo lo que más me gusta es la hipercontextualización web, ¿no? Es decir, es cómo insertar esos contenidos que van enfocados al cliente, sobre todo, pues fíjate, en la home, ¿no? Es decir, hacer una home dependiendo de la persona que va aterrizando, evitando en la medida de lo posible los tartazos del pop-up y sí metiéndonos en esos inline que van a incrustar contenido contextualizado con el cliente, ¿no? Con el usuario, ¿no? Y después ya en las páginas de producto ya eso es bestial, ¿no? En las páginas de producto, cómo discriminamos, porque realmente Connective lo que nos proporciona a los marketers es una herramienta un poco independiente de los desarrolladores, es decir, no tenemos que estar llamando continuamente a la puerta del desarrollo, oye, píntame esto o hazme esto porque necesito que los usuarios nuevos, pues insertarles este contenido, porque nuestro objetivo en este caso es construir confianza, etcétera, ¿no? Nos da esa independencia. Nosotros podemos, y de hecho, ya no solo a la hora de establecer esos flujos, sino también a la hora de analizarlos. Es decir, ya no tenemos que entrar en un analytics, ya no tenemos que, sino nosotros como... Eso es. Y eso es bestial, ¿no? Entonces, claro, después hablamos de la hipercontextualización, pero bueno, también podríamos hablar de todos los canales, el push notification, si ya nos vamos a externos como WhatsApp o cuando ya lo enviamos desde a servicio que sea Zapier o lo que sea, que nos va a conectar con otros servicios, ¿no? Es decir, siempre hay un ir y venir de data con sentido, ¿no? Y que al final, de alguna forma, tiene que revertir en conversiones. Como Data First Partner, ¿qué consejo darías tú a un marketer que esté empezando en esta aventura con toda la trayectoria que ya llevas con nosotros? Pues mira, tratemos de enfocarnos en el data. El data es tiene que ser el driver de actuación, ¿no? ¿Por qué? Porque hay equipos que empiezan discusiones acerca de que si el pop-up es de esta forma, que si el inlay aparece de otra forma, y nos estamos desviando de lo importante, que es el data, es decir, vamos a analizar el data que nos reporta esa acción digital y sobre ella vamos a lanzar, es decir, lanzamos hipótesis y las comprobamos, pero no lanzamos hipótesis como si fueran ciertas, hay que comprobar todo, ¿no? Y eso es muy importante, enfocarse al data y con una herramienta que nos proporcione ese data, pues claro, no solo nos podemos ceñir, imagínate en el canal email es uno de los canales, pero ahí la huella, la trazabilidad web que nos va a decir lo que hace el usuario, a partir de ese comportamiento y la componente estratégica del e-commerce, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que hacemos cuando hay un aterrizaje de un monetary alto que está tiempo sin visitarnos. Es decir, todo esto tenerlo, es decir, si hay un brainstorming en físico que después hay que trasladarlo al campo digital y que, claro, no es fácil encontrar una herramienta que nos lo permita. Y Connective, por supuesto, que lo hace. Si tuvieses que escribir tu experiencia con Connective en tan solo 3 palabras, ¿cuáles serían? Cercanía, es profesionalidad y es reacción. Es decir, está muy lejos de aquellos empresas o servicios que llamas a la puerta y no hay respuesta. Y entonces esa cercanía pues hace que ante cualquier obstáculo que pueda salir en el camino, pues la reacción y el apoyo sea inmediato, ¿no? Y eso, pues quieras que no, te ayuda mucho en el crecimiento propio, porque claro, obstáculos nos vamos a encontrar y soluciones necesitamos, ¿no? Entonces tener Connective como ese respondedor ágil y cercano, pues es muy interesante. Si nos puedes contar un poquito sobre alguna estrategia más innovadora, un poquito más arriesgada que hayas llevado a cabo en alguna cuenta de tus clientes, ¿cuál se te viene a la mente de primera? Hombre, la primera que se me viene es lanzar una newsletter a través del push notification, ¿no? Es decir, cómo podemos elaborar una newsletter, nosotros la trazamos, nosotros la diseñamos, la lanzamos a un segmento interno con muy pocos, o sea, con lo que sería el equipo, y una vez que está validada, copiamos o utilizamos esa URL de la newsletter y la incrustamos en un push notification, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da la alternativa de poder, ese usuario que está suscrito a la push notification pero no lo está a la newsletter, que pueda recibir la newsletter pero a través de otro canal, que sería el push notification, ¿no?
Y bueno, a nivel de hipercontextualización, pues también hay muchísimos, ¿no? Es decir, porque la hipercontextualización lo que nos permite no es solo adecuarnos al perfil del usuario, sino también romper barreras de UX que nos pueda, que el propio tema del e-commerce, ¿no? A nivel de ese frontend nos pueda hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros a través de Connective podemos, y sobre todo el trabajo en vista móvil, nos permite una accesibilidad y una visibilidad del valor propio del propio e-commerce espectacular y siempre hablando de forma autónoma del marketer. Bueno, Nacho, ha sido un verdadero placer tenerte esta mañana con nosotros y como ya sabes, esta es tu casa y puedes volver cuando tú quieras. Pues sí, la verdad que me lo he pasado muy bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por enseñarme todas las instalaciones y por haber compartido estos minutos con vosotros. Y como ya sabéis, chicos, si queréis contar con un verdadero especialista de automation, aquí tenéis a Nacho de Ateator y quién mejor que él y encima, como nosotros, un buen murciano. Eso, que prácticamente nacimos al mismo tiempo y bueno, si quieres llevar tu e-commerce a la luna, no dudes en contactar con Ateator.